cuando reservamos un lugar para quedarnos, ya sea para unas vacaciones o una escapada rápida. Confiamos en que será una experiencia cómoda y agradable. Pero, ¿qué sucede cuando el lugar que creías seguro se convierte en el escenario de tus peores pesadillas? Hoy te contaré historias reales de usuarios de ARB que vivieron situaciones aterradoras. Y al final, te preguntarás si realmente te atreverías a reservar tu próxima estancia sin pensarlo dos veces. Historia 1. El huésped fantasma. Decidí reservar una ARB en una pequeña ciudad para desconectarme un poco. Después de unos meses complicados en la universidad, necesitaba un lugar tranquilo donde pudiera relajarme y despejar mi mente. Encontré una casa antigua en un vecindario pintoresco. Las fotos en el sitio web mostraban una propiedad encantadora, con una fachada rústica y muebles clásicos que le daban un aire acogedor. Las reseñas del propietario eran impecables, y el precio era perfecto, así que no lo dudé. El día que llegué, el propietario me saludó brevemente y me entregó las llaves antes de marcharse rápidamente. Fue amable, pero había algo en su actitud que me hizo sentir incómoda, como si quisiera salir de allí lo más pronto posible. Entré a la casa y me recibió un silencio absoluto. El aire en el interior era pesado, pero pensé que solo era mi imaginación, o quizá el efecto de estar en un lugar tan lleno de historia. Dejé mis maletas en la habitación principal y me instalé. La primera noche transcurrió con normalidad. Cociné algo ligero, vi una película en mi laptop y luego me acosté. Aunque era una casa antigua, no había ruidos extraños. Todo parecía normal. Sin embargo, fue en la segunda noche cuando las cosas empezaron a volverse inquietantes. Me desperté a mitad de la noche, alrededor de las 2 o 3 de la mañana, al escuchar lo que parecía ser alguien caminando en el piso de arriba. Pensé que debía ser el crujido natural de una casa vieja. Me di la vuelta en la cama, tratando de volver a dormir, pero los ruidos continuaban. Eran pasos lentos y deliberados que parecían moverse de un lado a otro. Al principio pensé que quizá era una ilusión. Tal vez estaba medio dormida y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero cuanto más escuchaba, más evidente se hacía que esos sonidos no eran producto de mi imaginación. Eran claros y constantes. No pude ignorarlos más, así que decidí investigar. Subí las escaleras lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Cada escalón crujía bajo mis pies, lo que me ponía más nerviosa. Revisé cada habitación del segundo piso, pero todo estaba en orden. No había signos de que alguien más estuviera allí. Sin embargo, cuando pasé por el pasillo, algo llamó mi atención. El espejo en la pared tenía una huella de mano. Me acerqué para mirarla más de cerca, y noté que la huella parecía estar del otro lado del vidrio, como si alguien hubiera tocado el espejo desde adentro. El miedo me recorrió la espalda como un escalofrío, pero traté de calmarme. Tal vez era solo una mancha que no había notado antes. Regresé al primer piso y decidí dormir en el sofá del salón, pensando que allí estaría más tranquila. Apagué las luces y me acurruqué bajo una manta. Pero los ruidos no cesaron. Esta vez no eran pasos, sino un susurro. Un murmullo bajo, como si alguien estuviera hablando en voz baja, proveniente de la cocina. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No había manera de que alguien pudiera estar allí. Lo sabía, pero el miedo me paralizó por un momento. Finalmente, me armé de valor y me levanté para investigar. Al llegar a la cocina, no había nadie. Todo estaba en su lugar, excepto por una pequeña llave que encontré en el suelo, justo a mis pies. Lo extraño era que esa llave pertenecía a la puerta principal, y yo estaba completamente segura de que la había dejado en la mesa cuando me fui a dormir. No pude dormir el resto de la noche. Me quedé sentada en el sofá con la luz encendida, esperando que amaneciera. A la mañana siguiente, recogí mis cosas y me fui. No quería pasar una noche más en ese lugar. Antes de irme, decidí investigar un poco sobre la casa y lo que encontré me dejó helada. Hace años, uno de los huéspedes había muerto de forma misteriosa en esa misma casa. Desde entonces, varios inquilinos habían reportado fenómenos extraños, ruidos en la noche,
objetos moviéndose solos y, lo más perturbador, huellas en los espejos. No pude evitar sentir que, de alguna manera, había sido observada todo el tiempo. Historia 2. La casa de los maniquíes. Mi pareja y yo necesitábamos un descanso, así que decidimos escaparnos un fin de semana a las montañas. Queríamos desconectar de todo el estrés de la ciudad, el trabajo y la rutina. Encontramos una cabaña remota que parecía perfecta. El anuncio decía que estaba completamente aislada, rodeada de naturaleza y que ofrecía una paz absoluta. Al llegar, todo parecía idílico. El paisaje era hermoso. La cabaña tenía ese toque acogedor de las construcciones rústicas y la atmósfera era tranquila. Cuando llegamos, el propietario nos recibió de manera rápida. Nos entregó las llaves y nos dio algunas indicaciones básicas, pero antes de irse, nos dijo algo que nos dejó un poco desconcertados. No se preocupen por los maniquíes. Nos miramos confundidos, pero no dijimos nada. Pensamos que era una broma extraña o alguna referencia que no entendíamos. Al entrar a la cabaña, lo primero que notamos fue que, efectivamente, había un maniquí en la sala. Estaba de pie en una esquina, vestido con ropa vieja. Nos reímos un poco por lo raro de la decoración, pero no le dimos mucha importancia. Seguimos explorando el lugar y, para nuestra sorpresa, había más maniquíes. En el comedor había 2 sentados a la mesa como si estuvieran a punto de cenar. Otro en el pasillo mirando por la ventana. No podíamos negar que era incómodo. A medida que recorríamos la cabaña, nos preguntábamos qué tipo de persona decoraría un lugar con tantos maniquíes, pero decidimos no darle mucha importancia. Estábamos allí para relajarnos, así que lo ignoramos. Esa noche, después de cenar, nos acostamos temprano. El silencio en la cabaña era absoluto, ni siquiera el sonido del viento se oía. Ya estaba a punto de dormirme cuando escuché un ruido en la sala. Era como un crujido, pero no de la casa, sino de algo moviéndose. Desperté a mi pareja, pero me dijo que seguramente era mi imaginación, que la cabaña era vieja y las casas así suelen hacer ruidos extraños. Me convencí de eso, hasta que, al día siguiente, notamos algo que me dejó helada. El maniquí que estaba en la sala de pie había cambiado de posición. Ya no estaba en la esquina. Ahora estaba más cerca de la puerta principal, como si hubiera intentado salir. Ambos nos sentimos incómodos, pero tratamos de no prestarle demasiada atención. La segunda noche fue peor. Estábamos en la cama cuando escuchamos golpes en la puerta del dormitorio. Eran golpes fuertes, como si alguien estuviera golpeando con los nudillos. Nos levantamos, asustados, y al abrir la puerta, encontramos uno de los maniquíes justo afuera. Estaba inclinado hacia adelante, como si hubiera estado tratando de entrar. No sabíamos qué hacer. ¿Cómo podía haberse movido por sí solo? No lo pensamos más. Empacamos nuestras cosas en medio de la noche y nos fuimos. Mientras nos alejábamos en el auto, pude ver desde el retrovisor que el propietario estaba de pie en la entrada de la cabaña, observándonos. Nunca más volvimos a hablar de lo que ocurrió, pero hasta el día de hoy, no puedo sacarme de la cabeza la sensación de que esos maniquíes estaban vivos. Historia 3. El susurro en la pared. Por cuestiones de trabajo, tuve que viajar a una ciudad lejana. Decidí alquilar un apartamento a través de una aplicación, ya que me parecía más cómodo que un hotel. El lugar que elegí era moderno y estaba en una excelente ubicación, en el centro de la ciudad. Las fotos mostraban un lugar limpio, minimalista y cómodo, así que lo reservé sin dudarlo. Cuando llegué, todo parecía perfecto. La decoración era elegante y la vista desde las ventanas era impresionante. Me instalé rápidamente y me preparé para lo que serían unas semanas de trabajo intenso. La primera noche fue tranquila. Dormí sin problemas y no noté nada fuera de lo común. Sin embargo, fue en la segunda noche cuando todo cambió. Me desperté de repente en medio de la madrugada. No sabía por qué, pero sentí un frío extraño en la habitación. Me levanté para revisar si alguna ventana estaba abierta,
pero todo estaba cerrado. Fue entonces cuando escuché un ruido. Al principio pensé que era el viento o algún ruido proveniente del exterior, pero pronto me di cuenta de que no era así. Era un susurro. Al principio, el sonido era apenas audible, como si alguien estuviera hablando en voz baja desde otra habitación. Traté de escuchar mejor y me di cuenta de que el susurro venía de la pared. Me acerqué y apoyé mi oído contra la pared tratando de identificar mejor el sonido. Efectivamente, había un susurro, pero no podía distinguir qué decía. Era como si alguien estuviera hablando detrás de la pared, pero de una forma incomprensible, con un tono suave y constante. El corazón me empezó a latir más rápido, y un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté calmarme, diciéndome que probablemente era alguna tubería o un vecino hablando en voz baja. Me acosté de nuevo, pero el susurro continuaba. No importaba cuánto me tapara los oídos. El sonido seguía y, perforando el silencio de la noche. Después de un rato, el sonido cesó tan abruptamente como había comenzado. Sentí un alivio momentáneo, aunque me costó mucho conciliar el sueño. Al día siguiente, quise olvidar lo sucedido. Me dije que había sido producto de mi imaginación o de algún ruido externo, pero en el fondo no podía sacarme de la cabeza lo extraño que había sido. Esa noche, me acosté con cierta inquietud, esperando que todo estuviera en calma, y lo estuvo, hasta las 3 de la madrugada. Me desperté de golpe, otra vez, y el susurro había regresado. Esta vez era más fuerte, y parecía moverse, como si la voz intentara recorrer la pared, buscando algo. Traté de seguir el sonido, y noté que se concentraba en una esquina específica del cuarto, justo detrás de una pequeña estantería que no había revisado con detalle. Me levanté de la cama, el corazón martilleando en mis oídos, y moví la estantería. Detrás de ella, había una puerta pequeña que no había notado antes, oculta bajo una capa de polvo. Era ridículamente pequeña, como si estuviera diseñada para un niño o para algo más que un ser humano. El susurro parecía venir de allí más claro que nunca. No sé por qué lo hice, pero abrí la pequeña puerta. Era una abertura oscura que conectaba con un pequeño pasillo angosto, demasiado estrecho para caminar con comodidad. El aire que salía de allí era frío y húmedo. En ese momento, una sensación de pánico absoluto me invadió. Sin pensarlo 2 veces, cerré la puerta de golpe y volví a mover la estantería para cubrirla. Decidí que no iba a quedarme ni una noche más en ese lugar. A la mañana siguiente empaqué mis cosas y me fui del apartamento. Ni siquiera me molesté en pedir el reembolso, solo quería salir de allí lo más rápido posible. Mientras me marchaba, el propietario del apartamento me envió un mensaje preguntando si todo había estado bien. No le respondí. No podía explicar lo que había ocurrido, y la idea de contarle me ponía aún más nerviosa. Nunca más volví a saber de ese lugar, pero a veces, por las noches, cuando todo está en silencio, juro que puedo escuchar ese mismo susurro en las paredes de mi propia casa. Historia 4. La llamada equivocada. Era una noche cualquiera, me encontraba solo en mi apartamento, disfrutando de una tranquila velada. Después de un largo día de trabajo, solo quería relajarme frente a la televisión con una película y algo de comida. Hacía frío afuera, así que me sentía afortunado de estar en la calidez de mi hogar, envuelto en mi manta favorita. Estaba a punto de quedarme dormido cuando mi teléfono sonó. Eran cerca de las 2 de la mañana. Así que mi primera reacción fue de molestia. Pensé que sería una llamada equivocada o quizás alguna emergencia, aunque no esperaba nada de nadie. Tomé el teléfono de la mesita y miré el número en la pantalla. Era un número privado. Vacilé unos segundos antes de contestar. Siempre he tenido algo de paranoia con las llamadas de números que no conozco, pero algo dentro de mí me empujó a responder. Tal vez, pensé, sería algo importante. ¿Hola? Dije con voz ronca, esperando oír a alguien al otro lado de la línea. Al principio, solo escuché estática. No era un silencio común, sino ese tipo de estática que se oye cuando alguien está al otro lado,
pero no habla. Me incomodé al instante. Repetí el hola unas 2 veces más, pero no obtuve respuesta. Solo la estática. Iba a colgar cuando, de repente, escuché un leve murmullo. Apenas era un susurro, pero lo suficientemente claro como para percibirlo entre la interferencia. La voz, aunque suave, sonaba distorsionada, como si estuviera hablando a través de una mala conexión o desde un lugar muy lejano. No lo hagas. La voz susurró lentamente, como si estuviera advirtiéndome de algo. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Mi corazón empezó a acelerarse. ¿No haga qué?, pensé, desconcertado. La voz no repetía nada más. Solo el sonido de la estática llenaba mis oídos. Decidí colgar, sintiéndome cada vez más inquieto. Tal vez solo era una broma pesada o algún error técnico. Pero el tono de la voz, ese extraño susurro, me dejó con una sensación desagradable en el pecho. Me levanté para ir a la cocina y tomar un vaso de agua, tratando de calmarme. Sin embargo, mientras estaba de pie junto al fregadero, mi teléfono sonó de nuevo. El mismo número privado. Me congelé en el lugar, dudando si debía contestar. No quería escuchar esa voz otra vez, pero algo en mi interior me decía que lo hiciera. Con manos temblorosas, respondí. No lo hagas, dijo la voz de nuevo, pero esta vez más clara. Luego la estática se volvió más fuerte, casi ensordecedora. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Qué no debía hacer?, me preguntaba. Sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera mal, como si algo terrible fuera a suceder. De repente, la llamada se cortó, dejándome en un inquietante silencio. Regresé al sofá, tratando de sacarme de la cabeza lo que había pasado. No sabía qué hacer, así que intenté ignorarlo. Sin embargo, no podía dejar de pensar en las palabras de esa extraña voz. ¿No haga qué? ¿Había algo que me estaba perdiendo? Decidí que lo mejor sería intentar dormir. Apagué las luces y me tumbé en la cama, pero el sueño no llegaba. Me giraba de un lado a otro, sintiendo que había algo fuera de lugar. Me volví a levantar para revisar que todas las puertas estuvieran cerradas con llave, aunque no me tranquilizó en absoluto. Entonces, justo cuando estaba por volver a acostarme, mi teléfono sonó de nuevo. El mismo número privado. Con el corazón en la garganta, respondí temiendo lo que pudiera escuchar esta vez. Lo hiciste, susurró la voz. La llamada se cortó de inmediato. No pude dormir el resto de la noche. No sé lo que significaba esa última frase, pero desde esa noche mi vida cambió. Siempre siento que alguien me está observando. Siempre reviso mis alrededores, esperando ver a alguien escondido en las sombras. Y aunque han pasado meses, sigo recibiendo esas llamadas. No sé quién es ni qué quiere, pero cada vez que responde, la voz solo dice una cosa. Lo hiciste. Historia 5. El inquilino fantasma. Mi vida cambió cuando me mudé a ese edificio antiguo en el centro de la ciudad. Había conseguido un buen trato en la renta, a pesar de que el lugar parecía haber visto tiempos mejores. Me parecía perfecto para empezar de nuevo. El edificio tenía una atmósfera un poco extraña, pero no le di mucha importancia. Al fin y al cabo, era solo un lugar para vivir. Los primeros días fueron normales. Pasaba la mayor parte del tiempo fuera por trabajo, y cuando volvía, me dedicaba a desempacar y decorar el apartamento. Sin embargo, una semana después, las cosas comenzaron a volverse inquietantes. Una noche, al regresar del trabajo, noté que una de las ventanas de mi sala estaba abierta. Era extraño, porque estaba seguro de haberla cerrado antes de irme. Revisé toda la casa pensando que tal vez algún intruso había entrado, pero todo estaba en su lugar. No le di mayor importancia y cerré la ventana de nuevo. Al día siguiente, la ventana estaba otra vez abierta. Esta vez me aseguré de cerrarla y colocar el pestillo, pensando que tal vez había algún problema con el mecanismo de la ventana. Pero cuando volví esa noche, la ventana estaba abierta otra vez. Mi mente empezó a llenarse de dudas. ¿Había alguien más en el apartamento? ¿Era posible que hubiera olvidado cerrarla? No podía explicarlo, pero algo no estaba bien. Esa noche decidí dormir en la sala, justo frente a la ventana, para asegurarme de que no se abriera sola. Me quedé dormido poco después de la medianoche, pero me desperté de golpe al escuchar un sonido suave y constante, como pasos arrastrándose por el suelo. Abrí los ojos lentamente y vi que la ventana estaba abierta de par en par. Me
Me levanté de inmediato, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Encendí todas las luces y revisé cada rincón del apartamento, pero no encontré nada ni a nadie. Comencé a preguntarme si estaba imaginando cosas. Tal vez, pensé, estaba demasiado cansado por el trabajo y mi mente me jugaba una mala pasada. A la mañana siguiente, hablé con el portero del edificio y le comenté lo que había estado ocurriendo. Su rostro se volvió serio de inmediato. Me dijo que el apartamento en el que vivía había estado vacío durante años antes de que yo llegara, y que los inquilinos anteriores habían reportado cosas similares. Según el portero, hace mucho tiempo un hombre había vivido en ese apartamento. Era un tipo solitario que nunca hablaba con nadie. Un día, simplemente desapareció. Nadie lo volvió a ver, pero sus pertenencias permanecieron en el lugar. Los vecinos aseguraban escuchar ruidos por las noches, pero cuando revisaban, nunca encontraban nada. Con el tiempo, el apartamento fue abandonado hasta que finalmente yo me mudé. Me sentí incómodo después de escuchar esa historia, pero traté de no pensar mucho en ello. Sin embargo, las noches siguientes fueron peores. No solo se abrían las ventanas, sino que empecé a escuchar los mismos pasos arrastrándose por el suelo, siempre alrededor de las 3 de la mañana. No importaba cuántas veces revisara, nunca veía a nadie, pero los sonidos continuaban. Finalmente, decidí mudarme. No podía soportar más esa sensación de que algo o alguien estaba en mi apartamento. Desde que me fui, no he vuelto a ese lugar, pero a veces, cuando estoy solo en mi nuevo hogar, me parece escuchar esos mismos pasos arrastrándose, como si algo me hubiera seguido. ¿Te atreverías a quedarte en un Airbnb después de escuchar estas historias? Recuerda, lo que no puedes ver a veces puede ser lo más aterrador de todo. Si tienes alguna historia similar, déjala en los comentarios y quién sabe, podrías ser el protagonista de nuestro próximo video.